Bienvenidos a Intertextual por Página 16. Hoy hablamos del teatro, pero del teatro desde adentro, sobre todo desde las primeras edades, desde los niños. Bienvenida, Susi Armela, ¿cómo estás? Gracias, estoy muy bien. ¿Vos? Bien, la pregunta que nos quedaba era cómo trabajar con niños en el teatro. Bien. En primer lugar, para mí es muy placentero, ¿no? Por la expresividad que puede tener un niño y esta cosa que es la búsqueda actoral en el teatro, que es estar presente, el aquí y ahora. Eso un niño lo tiene per se. Y entonces, partiendo de ahí, ya es placentero, ¿no? Y hacer teatro con niños, para mí, ¿no? Es ayudarlos o estimularlos a que den los primeros pasos en el teatro, ¿no? Con todo lo de como arte completo que tiene el teatro, ¿no? Y esta cosa de entrenarlos a que con el cuerpo expresen, con el cuerpo todo, ¿no? Porque en el teatro nos apropiamos de las palabras, ¿no? Entonces, ¿de qué manera un niño va procesando y se va apropiando de textos como El Quijote de la Mancha o el año pasado cuando hicimos El Enfermo Imaginario? Eso es lo que más me sorprendió a mí, porque no es un teatro de niños con obras infantiles, sino hablando del Quijote, hablando de Romeo y Julieta. ¿Cómo se le explica a un niño ciertas situaciones que son de adultos, pero que los están trabajando desde otra perspectiva, ¿no? Sí, haciendo adaptaciones, ¿no? En El Quijote de la Mancha, por ejemplo, yo tomé adaptaciones para niños, una adaptación barcelonesa que estaba como presentada como en folletín, otras versiones para niños, pero con mucho humor, con mucho humor. En el día a día del trabajo con los niños de hoy, porque sí, convengamos que los niños que nosotros fuimos hace muchos años ya no existen más, y el niño de hoy le cuesta esto de estar aquí y ahora porque está, a ver, tenemos la tecnología, tenemos los celulares, tenemos los videojuegos, tenemos internet, o sea, hay mucha dispersión. ¿Cómo hacemos o cómo haces vos para trabajar con estos nuevos niños que están sumamente dispersos, sumamente aislados, y generás una interacción entre ellos, entre los actores, que se ve en las obras que hemos visto a finales del año pasado, por ejemplo, de tus alumnos? Es que como parte del entrenamiento, ¿no? Está eso, el cuerpo presente en escena, el aquí y ahora, y los niños acceden, ¿no? Y entran en ese mundo y por ahí incorporan la tecnología, ¿no? Porque desde hace unos años ya no tienen el texto, esta cosa que para mí también era hasta como fetichista, que tuvieran el texto en sus manos, que lo subrayaran, que hicieran papá. No, y ahora lo tienen en celular. Lo tienen en su celular, claro. O estamos hablando en una clase acerca de algún tema que vamos a luego llevarlo a escena, y entonces hay alguna duda,
sobre ¿y qué significa tal cosa? Bueno, rápido, hacelo. Claro, porque a mí me llamaba la atención justamente esto que hablábamos anteriormente, en las obras que vimos el año pasado y lo que se está preparando también este año, Sí. de situaciones que por ahí los niños que por ahí no están relacionados con estas obras de teatro, que por ahí el exilio, el destierro, Sí. conceptos por ahí muy abstractos, Sí, sí. que yo me preguntaba si los entendían realmente, y vos, bueno, me contabas cómo ibas trabajando eso. Trabajando en esa realidad representada que es el teatro, ¿no? La realidad de hoy y de qué momento, de qué manera para un niño no le puede ser ajeno decir como castigo, como el castigo a veces en la tragedia, que al héroe trágico lo mandaran al destierro, ¿no? ¿Y qué es un destierro para un niño? ¿Cómo pasa ese niño ese texto para cargar dramáticamente ese cuerpo que va a decir, que va a hablar del destierro, ¿no? Conectándolo con su realidad, de repente cambiarse de colegio, cambiarse de casa, de barrio, o acá estamos en unas fronteras a donde hubo muchos exiliados de un lado y del otro, o a veces también sirve, ¿no? Como para conectarlos con otros temas e ir a la época militar y el destierro que padeció mucha gente, que tal vez hayan sido abuelos algunos de estos niños, ¿no? Y a veces también con humor, ¿no? Es dramatizando un poco como para que el proceso no sea traumático. Luego, vos me hablabas de técnicas teatrales con niños y no juegos teatrales con niños. ¿Cómo es eso? Sí, porque yo no planteo juegos teatrales, por eso es que mis propuestas de talleres comienzan a partir de los 8 años. Cuando el chico ya pueda entender conscientemente un texto, un poco esto que hablábamos de usar términos y situaciones, que un chico pueda comprender el texto, que pueda leer, ¿no? Pueda acceder a la palabra y entonces, ¿de qué manera? ¿No? Con técnicas. Y entonces, con técnicas teatrales, yo a lo largo de la experiencia, ¿no? Es como que elijo diferentes técnicas, diferentes métodos, diferentes maestros y se los voy diciendo a ellos, ¿no? Cuando estamos con alguna técnica en algún entrenamiento, yo les digo Seransky, o Grotowski, ¿no? Y tengo la certeza de que eso queda en la memoria corporal, ¿no? Y que les puede servir a los que siguen estudiando actuación, que de hecho muchos que se entrenaron en el Teatro de la Ilusión están estudiando actuación o dirección de teatro, ¿no? En otros lugares de la Argentina. O sea, el bichito del teatro Me va quedando. les picó a algunos como para seguirlo, ¿no? Y en los que no, tienen herramientas para su vida, ¿no? Sí, herramientas sobre todo expresivas, ¿no? Sí. Y claro, y poder expresar sus emociones también, ¿no? Porque eso es lo que hacemos los actores, ¿no? Prestamos nuestras emociones que reconocemos o que las trabajamos técnicamente y las buscamos técnicamente a un personaje por un ratito. Bueno, el desafío me parece más grande, insisto, hoy en día es mantener un grupo de actores niños
durante mucho tiempo y que eso siga funcionando, ¿no? Porque insisto en que por ahí los niños hoy por hoy son Sí. Muy dispersos, que por ahí van más a quedarse a jugar a la Play antes que ir a una actividad física, ya sea deporte, ya sea teatro, y sin embargo vos estás logrando a lo largo del tiempo mantener un grupo que se va consolidando, y eso me parece una tarea muy, pero muy loable. Sí, es muy grata, sí, realmente. Y el compartir ese interés por un amor tan grande que tengo por el teatro, bueno, eso sí que es muy grato, ¿no? Y de poder seguir acercando gente al teatro. ¿Por qué te decidiste a trabajar con niños? Fue así como que la vida me fue llevando, ¿no? Yo apenas terminé la escuela de actuación, yo actué en Santa Fe con maestros y directores maravillosos, ¿no? Y nada, cuando vine a Misiones no conocía a grupos, y fue que Benito del Puerto, que tenía el Teatro del Desván, que es ahora el director del Centro Cultural, me invitó a que dirigiera el grupo El Desván porque se habían quedado sin director. Y así fue que yo empecé el camino de la dirección y de la formación y de la docencia en teatro, porque para dirigirlos les propuse hacer un taller de actuación como para unar criterios, códigos, etcétera, ¿no? Y me di cuenta que la docencia me encantaba, ¿no? ¿Cómo llegaste a los Y niños? entonces empecé a dirigir a grandes, ¿no? Y paralelamente mis hijos empezaron la escuela. Y entonces ahí me invitaron primero en una escuela a trabajar con el grupo de mis hijos, y nada, vi que tenía posibilidades y herramientas, y bueno, y empecé a preparar, a tomar cursos, empecé a trabajar en escuelas, y bueno, también estuve cuando se trató en el Congreso la ley Manzotti, que tenía que ver con incorporar la materia teatro en las escuelas. Y entonces, bueno, empecé a trabajar con niños desde hace 15 años. Y muchos de esos niños después siguieron, y lo estamos viendo después, ahora, digo, en obras de adultos, ¿no? Sí. Y muchos de los adolescentes, porque yo trabajo con niños de 8 a 13 años y de 13 años en adelante con el grupo de los miércoles, que le digo yo, ¿no? Y generalmente cuando terminan el 5.º año y van a decidir qué van a ir a estudiar, eligen alguna carrera ligada a la actuación. Bueno, Susi Armela, muchísimas gracias por haber venido a Intertextual, la página 16. Muchísima suerte de acá en adelante. Gracias. Esto fue Intertextual por página 16.